Bueno, en este video vamos a explicar junto a mi compañero Ricardo Costa cómo se realiza el algoritmo número 3, que es la base para dibujar una línea según el algoritmo de Bresenham y según el algoritmo DDA. Entonces, este programa se basa en el mismo de los algoritmos anteriores, en el de dibujar píxel y en el de dibujar línea. No ha cambiado mucho respecto al video anterior. Hemos agregado un menú y hay 4 variables globales nuevas que ya les voy a explicar. Estas 3 primeras son con el objetivo de que el ratón pueda capturar las 2 coordenadas de los píxeles que yo quiero hacer para trazar mi línea. Entonces vamos a ir rápidamente a la función ratón. Entonces nos vamos a encontrar con este condicional. Dice que si el controlador es verdadero, el cual iniciemos en verdadero, es decir, que entra siempre primero a nos va a guardar en estas 2 variables locales de tipo entero, A y B, las primeras coordenadas de mi primer punto. Vamos a convertir el controlador en falso y vamos a pintar nuestro píxel. Cuando yo vuelva a interactuar con el ratón, va a hacer que mi controlador es falso, entonces se va a entrar al else. Vamos otra vez a cambiar el controlador a verdadero para que el siglo siga rebotando entre estas 2 condiciones. Vamos a pintar nuestro píxel y vamos a entrar a estos condicionales. Voy a explicar primero el menú y después regresamos a este lugar, que pues necesitamos entender primero el menú. Entonces, creamos un menú con el objetivo de poder dibujar la línea según el método pues que más se acomodara a la situación. Entonces para ello usamos funciones de la librería glut.h. Primeramente usamos esta función llamada glut_create_menu, que vamos a llamar menú línea, y vamos a usar estas otras 4 funciones que funcionan en conjunto con esta primera. Vamos a usar 3 de estas de add_menu_entry, lo que funcionan con 2 parámetros que básicamente van a decir por los casos en los que yo quiero usar, por decirlo de alguna manera. Va a tener 2 parámetros: el texto que nos va a mostrar y el número del caso. Y vamos a usar esta otra función llamada glut_attach_menu, que nos va a indicar con qué botón vamos a poder hacer uso de nuestro menú. En este caso es con el botón derecho. Obviamente menú línea, vamos a tener que crear nuestra función llamada menú línea, que vamos a ver rápidamente por aquí. Vamos a cerrar esto un segundo. Menú línea, que va a tener 3 condicionales. Cuando mi valor, o sea, el caso que yo escoja sea 1, mi controlador menú, que es esa 4ª variable que he mencionado antes, 4ª variable global, controlador menú, que está inicializada en 0, se va a convertir en 1. Cuando mi opción sea 2, el controlador se va a convertir en 2, y en caso contrario, el controlador se va a convertir en 3. ¿Esto para qué? Vamos a volver otra vez a nuestra función ratón y vamos ahora sí a mirar este condicional que aparece acá. Dice que cuando el controlador del menú sea igual a 1, vamos a pintar la línea por el algoritmo de nosotros. Cuando el controlador sea igual a 2, vamos a pintarlo por el algoritmo de Bresenham. Cuando el controlador sea 3, vamos a pintarlo con el algoritmo de DDA. ¿Esto qué quiere decir? Que yo necesito escoger primero el método con el que yo quiero trabajar antes de pintar mis píxeles y por ende pues la línea. Finalmente vamos a poner nuestro controlador en 0 para como reinicializar esto.
Vamos a explicar rápidamente la función pinta línea. Bueno, he de aclarar que obviamente hemos tenido que crear nuestras funciones con sus debidos parámetros. En este caso, la de Bresenham maneja enteros, entonces pues hemos manejado enteros y de así flotantes. Aquí obviamente las dos coordenadas de nuestros dos puntos y el resto de funciones sí son iguales a las del video anterior. Listo, entonces vamos a mirar rápidamente la función línea. La voy a explicar muy por encima porque pues se pueden redirigir al video anterior donde está explicada más detalladamente. Va a tener 4 parámetros que son nuestras dos coordenadas. Va a tener dos variables que va a ser la pendiente y el punto con el corte Y. Dependiendo de lo que nos dé la pendiente, vamos a saber si nuestra recta es horizontal, si es creciente o decreciente, si es de 45, si tiene más puntos en X o más puntos en Y, si nuestra recta es vertical, etcétera, etcétera. Y básicamente en todos los que hacemos vamos a usar la función de la recta de Y igual a mx más b y nuestra función de pinta pixel repetitivamente para dibujar los puntos dependiendo del caso. Después, ahora les voy a explicar. Bueno, vamos primero a probar la de línea. Recordemos que primero escogemos nuestro método por el que queremos dibujar la línea y vamos a trazar nuestra línea. Por ejemplo, si yo trazara mis dos puntos sin escoger mi método, pues no pasaría nada. Entonces, siempre, en este caso, hay que escoger nuestro método. Vamos a dibujar unas líneas horizontal. Voy a dibujar una un poco más inclinada. Una un poquito más parada. Y bueno, ya podemos ver que funciona. Aquí nos manda nuestro mensaje de que efectivamente estamos usando nuestra función de pinta línea. Bueno, mi nombre es David y yo les voy a explicar un poco más a fondo el funcionamiento de línea de Bresenham. Esta función utiliza 4 parámetros que son los que hemos venido utilizando en las anteriores funciones. Dice X inicial, Y inicial, X final y Y final. Em, Estas pues están definidas por el mouse como ya lo saben. Entonces aquí vamos a inicializar las otras variables que vamos a utilizar como contadores y eso. Entonces aquí empezamos con los diferenciales. El diferencial de x va a ser x final menos x inicial y el diferencial de y va a ser y final menos y inicial, como en la fórmula matemática. Entonces aquí vamos a tener pues las comparaciones para saber si nuestra línea, pues para determinar en un futuro si nuestra línea crece o crece, ya que pues estos signos se van a utilizar más adelante. Luego vamos a determinar un punto inicial, que es el punto inicial en donde va a partir nuestra línea, o el píxel inicial, mejor dicho. Entonces el primer condicional dice que si de x es mayor que de y, es decir, que si la proporción en la que avanza en dx o en el eje x es mayor a la proporción que avanza en el eje y, entonces va a cumplir esta, esta condición. Entonces pinta nuestro píxel de origen y según las condiciones que le damos acá, va a definir si crece o decrece. Básicamente acá estamos pintando nuestra línea. Acá con este ciclo pues es para pintar píxel por píxel en la posición que le decimos, y pues básicamente va a ser lo mismo con el otro. O sea, acá lo único que cambia son las diferenciales. Diferencial de x y diferencial de y se van a intercambiar, pero pues va a ser básicamente el mismo funcionamiento. Bueno, pues se los voy a mostrar más exactamente a lo que me refiero. Pues acá vamos a utilizar línea de algoritmo por Bresenham y van a ver que es exactamente igual a los demás.
por algoritmo propio y por DDA. El algoritmo Bresenson básicamente hace lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el algoritmo de DDA. Inicialmente tiene 4 parámetros, obviamente nuestras coordenadas, que son obtenidas por ratón. Y nuestro caso en el menú va a ser el número 3. Vamos a ver función de DA, listo. Vamos a tener unas cuantas variables que va a ser longitud, diferencial de x, diferencial de y incremento en x, incremento en y. Entonces, vamos a nuestro paso número 1. Bueno, en realidad nuestro paso número 2, porque nuestro paso número 1 sería capturar nuestros datos, es decir, las coordenadas. Pero pues eso ya lo hemos hecho antes de la función. Entonces, nuestro paso número 2 sería sacar los diferenciales de x y los diferenciales de y. Recordemos que la pendiente de una recta es m es igual a diferencial de y sobre los diferenciales de x. Es decir, que con estas dos diferenciales podemos sacar nuestra pendiente. Y por ende, nuestros dos diferenciales nos pueden botar mucha información. Entonces, podemos conocer que si la pendiente es negativa, entonces nuestra recta va a ser decreciente. Si nuestra pendiente es positiva, nuestra recta va a ser creciente. Y también vamos a tener unos casos, que es en el caso de que el diferencial de x sea igual a 0, la recta es vertical. Si el diferencial de y es igual a 0, la recta es horizontal. Si el diferencial de x es igual al diferencial de y, nuestra recta es de 45 grados. Si el diferencial de x es mayor que 0 y el diferencial de y es mayor a 0, la pendiente es positiva, por lo tanto la recta es creciente, que eso ya lo habíamos sacado pues con la pendiente. Si el diferencial de x es menor a 0 y o el diferencial de y es menor a 0, la pendiente es negativa y por lo tanto la recta es decreciente. Igualmente lo podemos conocer con la pendiente. Después nuestro siguiente paso es saber la longitud de nuestra recta, es decir, la cantidad de puntos que va a contener nuestra recta. Dependiendo de la inclinación de la recta, pues vamos a tener que hay más puntos en x o más puntos en y. Entonces, para ello vamos a usar este condicional que nos dice que el valor absoluto del diferencial de x es mayor o igual al valor absoluto del diferencial de y. Va a resultar que la longitud es la cantidad, el diferencial de x, o sea, la cantidad, esta resta. Es decir, que hay más puntos en x que en y, o que los puntos en x son iguales en cantidad a los puntos que hay en y. En caso contrario, pues habrán más puntos en y. Nuestro siguiente paso sería encontrar el incremento o la disminución de nuestras coordenadas en x o en y. Eso lo vamos a encontrar dividiendo el diferencial entre la longitud. Recordemos que estos valores pueden ser positivos o negativos. Este obviamente siempre va a ser positivo porque es valor absoluto. Entonces, este incremento puede ser positivo o negativo, lo que quiere decir que o va a aumentar o va a disminuir. Esto es importante para este ciclo. Entonces nos vamos a encontrar con este ciclo que nos dice que para una k que sea igual a 0 y que esa k sea menor a la longitud, o sea la cantidad de puntos que hay en nuestra línea, aumente k en 1. Entonces nos va a dibujar la cantidad de puntos, obviamente. Vamos a tener que nuestra x1, que es nuestra primera coordenada nuestra primera coordenada que es x1 y y1, va a ser igual a esa coordenada más el incremento o la disminución. Lo mismo con la y.
Y después vamos a pintar nuestro píxel, pero acá pasa algo diferente, que es que vamos a redondear ese valor. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente el punto que vamos a dibujar no es exactamente el punto de nuestra recta, sino que va a ser un valor entero muy aproximado. Por ejemplo, si yo quiero pintar la coordenada 5,12.3, por ejemplo, lo que este algoritmo va a hacer es que va a pintar la coordenada 5,12. Entonces vamos a tener en realidad puntos muy cercanos a la recta que queremos dibujar, pero pues que no se van a ver a simple vista, obviamente porque es un píxel, y nos va a formar igualmente nuestra recta. Entonces vamos a probarlo. Vamos a escoger línea por algoritmo de DDA. Vamos a probarlo igualmente unas cuantas veces. Aquí nos está mandando nuestro mensaje que efectivamente estamos usando esta función. Vamos a dibujar unas cuantas rectas. Un poquito más inclinada. Un poquito más acostada. Dejamos una acá así. Listo. Obviamente pues esta función tiene, aparte de que pues son valores aproximados, digamos lo negativo de esta función es que usa mucho la función round. Entonces esto genera como genera pues muchos procesos de cálculos que lo hace un poquito más demorado. Al igual que pues maneja valores flotantes, a diferencia de la función de línea de Bressenham que maneja enteros directamente. Sin embargo, pues obviamente es mucho más rápida que la función de línea, que bueno, tiene unos cuantos pasos extra que se podían haber ahorrado, que podríamos haber optimizado, y que pues ya lo vemos absolutamente optimizado en esta función. Entonces vamos a hacer como la última prueba de todos nuestros tipos de funciones. Entonces vamos a hacer por algoritmo propio. Vamos a hacer una por el algoritmo de Bressenham. Voy a tratar de hacerlas lo más parecidas posibles. Y otra por DDA. Vamos a hacer unas transversales, más o menos, con nuestros 3 algoritmos. Y eso sería todo. Bueno, no siendo más, gracias por su atención.